Hola, Buenas noches, bienvenidos a este webinar. Hoy con Vladimir García Losada, que es un amigo y alguien con quien últimamente he hablado muchísimo y hablamos muchísimo de todas las soluciones que hay. Incluso ahora estábamos casi perdiendo la hora porque estábamos como aquí con muchas ganas hablando de casos clínicos, de todo, y eso casi es. nos pasó a la hora. Y no quiero perder mucho tiempo porque la gente ha venido aquí para ver lo que son la presentación y bueno, Vladimir, te paso de inmediato, ¿sí? Pues hola, un saludo a todos nuestros colegas. Mi nombre es Vladimir García Losada. Quiero agradecer a Rui, Bárbara y a todo el equipo de Bonisi por esta invitación a dar el webinar para implantes supraópticos personalizados. Agradecer a todas las personas que puedan estar conectadas para ver este webinar. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar con la presentación, ¿vale? Toda la tecnología a tu servicio, se denomina eso. Aquí de lo que vamos a hablar es un poco de todas las alternativas que podemos conseguir, tanto en pacientes que tienen una buena, una adecuada calidad de hueso para colocar implantes y hacer una prótesis implantosoportada, si es posible, con carga inmediata, y los casos en los cuales hay deficiencias de huesos y por los cuales pues, no podemos abordar solamente con la colocación de implantes convencionales este tipo de casos. Sin más, vamos a pasar a nuestro tema. Va a estar enfocado básicamente en lo que es el FURAC Rehabilitation o, vamos, rehabilitaciones implantológicas completas y también rehabilitaciones implantológicas de manera unilateral, tanto en maxilar superior como en mandíbula. Vamos a abordar lo que son las técnicas de mayor actualidad que tenemos en estos momentos. Los casos con adecuada suficiencia ósea para hacer rehabilitaciones completas con carga inmediata, hoy en día es, vamos, unas técnicas muy positivas y con un gran avance para darle al paciente lo que es la posibilidad de tener el mismo día de la cirugía y el mismo día de la intervención, pues dientes de carga inmediata, es decir, lo que denominamos dientes en el día y que tengan, por supuesto, pacientes la cabida a mejorar su calidad de vida. Aquí vamos a ver algunos casos en los cuales tenemos suficiencia de hueso para poder colocar implantes convencionales de rehabilitaciones completas superiores y también puede ser en inferiores con la respectiva carga inmediata. Podemos dar rehabilitaciones desde con 6, 4, 5, 8 implantes y yo en estos casos, indistintamente de que los senos estén muy mesializados y en algunos casos un poco neumatizados, pues ya con la posibilidad de poder inclinar estos implantes para evitar estructuras anatómicas como son el seno maxilar y como son el nervio dentario inferior o el nervio mentidiano, podemos en una misma cita o en un mismo día pues, hacer la colocación de los implantes junto con la toma de medidas para poder hacer una prótesis de carga inmediata para nuestro paciente. ¿Qué pasa cuando no tenemos una suficiente calidad de hueso? Es decir, tenemos patrones de reabsorción o de atrofias maxilares que pueden ser en ese sentido patrones verticales en los cuales vamos a tener una falta de altura de lo que es el hueso, patrones horizontales de reabsorción que vamos a obtener que no tenemos suficiente anchura de hueso para poder colocar los implantes convencionales o inclusive la combinación de ambas. En ese sentido, vamos a conseguir unos maxilares que son completamente atróficos y muy basales. Pues sin más, yo creo que las alternativas para este tipo de pacientes, pues vamos con los injertos y regeneraciones óseas en todas sus particulares de aplicación, bien sea realizando protocolos con onlay, con inlay, con técnicas de Caury, con mallas preformadas, con mallas personalizadas inclusive, abordando inclusive injertos que sean de origen autólogo, que sean de origen de seno injerto e inclusive de aloinjerto. Los implantes cortos y estrechos también en algunos casos nos ayudan muchísimo. Hay que seleccionar muy bien los casos para poder realizar este tipo de protocolos, sin embargo, es una de las alternativas más que tenemos para abordar, sobre todo en estos casos,
casos en los cuales estemos colocando, en el caso de implantes cortos, pues rehabilitar los sectores posteriores maxilares o mandibulares, y en el caso de estrechos se pudiese valorar para poder colocar en las partes o zonas anteriores de los maxilares. Split crest o expansión crestal, me gusta también muchísimo utilizarlo, básicamente porque vamos a evitar también un procedimiento de injertos de hueso, el cual por lo general está asociado a una mayor movilidad, sobre todo cuando estamos hablando con autólogo, puesto que tenemos que buscar otro sitio donde recolectar ese hueso, es decir, una zona donante para luego poder rehabilitar o reconstruir esa zona que tiene un déficit de hueso para poder colocar los implantes convencionales. La elevación de seno subnasal, la elevación subnasal es una técnica que también la aplico muchísimo, va únicamente relacionada al maxilar superior en la zona de la premaxila, en la cual vamos a obtener un anclaje bicortical de lo que son estos implantes, puesto que el anclaje del implante va a coger la cortical del maxilar y la cortical del suelo nasal para obtener una muy buena estabilidad de lo que son nuestros implantes. La elevación de seno es una técnica muy bien conocida por todos, que obviamente se sigue realizando el día a día, mas sin embargo no es susceptible en estos casos pues, poder realizar lo que es una carga inmediata de nuestros pacientes. Tenemos también la lateralización y transposición de nervio dentario cuando estamos hablando en mandíbula, y en este sentido es una técnica de que antiguamente o en sus inicios se realizaban con una serie de instrumental y materiales que podrían lacerar o lastimar un poco lo que es la zona del nervio. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos trabajando antiguamente con elementos rotatorios y que obviamente en su trayectoria lo que es la utilización de esta técnica se ha depurado muchísimo, puesto que estamos aplicando las nuevas tecnologías, sobre todo el uso del piezosurgery, para que de esa manera podamos tener una cirugía menos traumática y sobre todo a la hora de poder hacer la ventana y acceder a la que es la zona del nervio, pues sea lo mínimamente invasivo, por lo cual con este tipo de tecnología podemos obtener unos muy buenos resultados a la hora de no presentar ningún tipo de parestesia o disestesia de lo que es el nervio. Los implantes inclinados y los pterigoideos también son implantes que son convencionales, lo único que estamos inclinando para evitar extracturas anatómicas y también obtener una zona de hueso, una zona de anclaje apical del implante en el cual vamos a mejorar lo que es la densidad ósea y por lo tanto podemos conseguir una mejor estabilidad de nuestros implantes. Luego, llegando a lo que son los casos en los cuales tenemos unas reabsorciones mucho más avanzadas, bien sea según los patrones de reabsorción vertical, horizontal o la conjunción de ambos, libre de injertos de hueso, pues tenemos los implantes cigomáticos, que es una técnica que ya tiene muchísimo tiempo, tiene una gran depuración y purificación de lo que es la técnica, tomando muchos autores en los cuales han hecho modificaciones de técnicas para obviamente mejorar el pronóstico de estos implantes. Y el tema que nos va a tocar el día de hoy, pues los implantes subperiósticos personalizados con tecnología CAD/CAM, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que son los implantes subperiósticos desarrollados en los años 40 y en los años 60, en los cuales sí que es cierto, tuvieron una muy baja predictibilidad a mediano plazo, ya no hablo ni siquiera a largo plazo, y entonces en ese sentido pues podemos ver de que con las tecnologías que tenemos hoy pues realmente es una opción muy viable para poder solucionar estas deficiencias o insuficiencias óseas para nuestros pacientes. Vemos aquí en la lámina un ejemplo de injertos y regeneración ósea. Estamos hablando de que para ciertos casos solamente se pueden utilizar injertos de origen intraoral y extraoral. ¿Cuáles son las mejores zonas para poder conseguir esa calidad de hueso? Pues estamos hablando de lo que es la rama mandibular o bien denominada línea oblicuo externa, para a partir de ahí pues conseguir lo que es material autólogo y hacer la reconstrucción o regeneración pertinente. La sínfisis o el mentón tiene la particularidad de que sí que podemos conseguir una mayor cantidad de hueso para poder hacer unas reconstrucciones un poco más grandes,
Más sin embargo, indistintamente, a lo mejor muchas veces hay que mezclar con material o biomaterial para que esa reconstrucción sea mucho o abarque mejor toda la área que queremos reconstruir. Entonces, en este sentido, lo que son los injertos de regeneración podemos utilizarlos de varias maneras. Tenemos un ejemplo con mallas de titanio, en este caso que son preformadas, las cuales lo que es importante en tal caso es el diámetro del poro de esas mallas. Estas preformadas ya obviamente vienen con un diámetro preestablecido y por lo tanto tenemos que trabajar con ellas. Hay que, o en mi caso, preferentemente a mí me gusta recubrir luego de hacer la reconstrucción con membranas de PRF para mejorar la cicatrización, pero hay algunos casos en que sí que es cierto, se puede exponer parte de lo que son esas mallas con este tipo de poros, sobre todo hablando de las preformadas. Cosa muy distinta que podemos conseguir cuando estamos planificando y realizando unas mallas customizadas, que en este caso, pues Bonisi también tiene ese tipo de alternativas reconstructivas con mallas de titanio totalmente personalizadas, y de esa manera podemos evitar lo que es o mejorar el pronóstico de una posible dehiscencia aumentando lo que es el tamaño de los poros de la propia malla. Vemos un ejemplo en la parte inferior izquierda con hueso autólogo en el cual estamos haciendo un onlay junto con injerto biomaterial para una regeneración. Podemos hacer también una mezcla de injertos en bloque junto con elevaciones de seno. Podemos hacer obviamente también lo que es la técnica de Curie para hacer una reconstrucción tridimensional de lo que es la zona de la atrofia y la elevación de seno, que prácticamente todos también lo utilizamos. En este caso, una elevación de seno en una sola etapa. Es decir, hacemos la elevación de seno, rellenamos con material, colocamos el implante y lo dejamos cicatrizar el periodo pertinente para que haya la correcta osteointegración. Es susceptible de que para poder hacer la carga o una sola fase de la colocación del implante junto con la elevación de seno, es que al menos tendríamos que tener unos 4 o 5 milímetros de hueso basal o de hueso cresal para poder asegurarnos este anclaje. Obviamente, también tomando en cuenta lo que es la densidad de hueso de la zona trabajada. Los implantes cortos. Los implantes cortos es otra opción que es muy buena también. Hay que seleccionarla desde mi punto de vista muy bien de acuerdo al caso. Y este es un caso que realicé junto con implantes convencionales, más sin embargo, lo que tiene la particularidad de los implantes cortos es que los implantes cortos son de un diámetro mucho mayor, más sin embargo las longitudes oscilan entre 4, 5 o 6 milímetros. Entonces, por lo tanto, en huesos que son o tienen un patrón de reabsorción muy fino, ese tipo de implantes pues ya no los podemos colocar. Aquí estamos jugando es con colocar los implantes cortos cuando tengamos una meseta de hueso ancha, más sin embargo la altura por las estructuras anatómicas a respetar pues está disminuida. En ese caso lo hice en el maxilar superior porque el TAC que había recibido me mostraba que las unidades Hounsfield, que miden la densidad de hueso, era acorde para poder colocarlas. Mas, sin embargo, hay casos de que a lo mejor esa zona del maxilar posterior también presenta una densidad mucho más blanda y obviamente pues colocarle unos implantes cortos a lo mejor no puede ser del todo viable o no sería del todo viable. Está más recomendado es para la colocación de estos implantes, sobre todo en los sectores posteriores de la mandíbula. La mandíbula, ¿por qué? Porque por lo general siempre vamos a conseguir una densidad de hueso mucho mayor y por lo tanto con este tipo de implantes cortos pues vamos a obtener una buena estabilidad primaria. Expansión crestal o split crest lo podemos utilizar en sectores anteriores, sectores posteriores e inclusive en todo el maxilar, si obviamente se cumplen todas las normas adecuadas para poder realizar ese tipo de protocolo de una manera predecible. Aquí de lo que se trata es de que tenemos que hacer una osteotomía sagital en la cresta del reborde, osteotomías de descarga distal y mesial, para luego poder expandir o ir haciendo básicamente sí, la expansión de lo que es la pared vestibular del hueso que vamos a tratar, crear un espacio para a su vez insertar o colocar los implantes convencionales integrados para integrarse
Y esos gaps los rellenamos directamente con lo que es biomaterial o hueso autólogo. Sin embargo, yo con biomaterial me ha ido bastante bien, salvo de que no es susceptible de que en estos protocolos, o por lo menos en mi caso, a mí no me gusta aplicar la carga inmediata. Yo en esos casos prefiero hacer la expansión crestal, colocación de lo que son los implantes hueso integrados, hacer la regeneración y dejo los tiempos de cicatrización acordes, dependiendo si es el maxilar superior o en mandíbula. Continuamos con elevación nasal, subnasal, que es un protocolo que lo utilizo también muchísimo. Me ayuda mucho, puesto que en maxilares en los cuales puedo conseguir que la altura de hueso no es suficiente, es decir, sobre unos 10, 8 milímetros, para poder hacer una rehabilitación completa, yo preferiría pues colocar unos implantes mucho más largos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la elevación subnasal o nasal? Es precisamente conseguir una bicorticalización. ¿Qué significa? Conseguir un anclaje de los implantes en la cortical del hueso maxilar y conseguir otra localización de lo que es la colocación del implante en la cortical del suelo nasal. La cortical del suelo nasal suele ser una cortical que es bastante densa, bastante ancha. Entonces, por lo tanto, por lo general, en la mayoría de los casos, vamos a conseguir una muy buena estabilidad de los implantes a colocarlos en esa zona. Es muy parecido a lo que es la elevación de seno, salvo que a la hora de realizarlo hay que hacer unas técnicas de infiltración anestésica más complementarias para ese tipo de técnicas, y luego a la hora de elevarlo o de elevar el suelo o la mucosa nasal, para justamente permitir que puedan pasar las fresas y la colocación del implante sin lastimar esa mucosa, pues hay que tener mucha mayor precaución, porque a pesar de que es una mucosa más gruesa, pues es muy susceptible a que si a lo mejor se desgarra un poco, hay un sangrado mucho más prominente para que obviamente se tenga que controlar. Entonces, por lo tanto, al colocar estos implantes, luego de haber realizado la elevación nasal y conseguir la bicorticalización junto con una buena estabilidad del implante, pues tenemos dos opciones aquí. Podemos dejar el implante con el ápice traspasando el suelo nasal y dejando que la membrana caiga sobre ese implante a manera de tienda de campaña o de tent pole, para que junto con el coágulo que queda en la zona termine de regenerar, o también podemos, al igual que con la elevación de seno, pues regenerar la zona, bien sea con hueso autólogo o con biomaterial. Vamos a pasar algún vídeo sobre algunas técnicas o tratamientos de colocación de implante cuando hay deficiencias de hueso. En ese primer caso estamos viendo una elevación de seno que se está realizando con ventana abierta o técnica abierta de elevación de seno. Retiramos la ventana anterior del seno, separamos o elevamos la membrana subnasal y luego colocamos el injerto que vayamos a utilizar. Ejemplo de lo que es la recolección de hueso autólogo de una zona donante, que en este caso sería la sínfisis mentoniana, para luego poder hacer una reconstrucción. En este caso estamos hablando de un onlay, de un injerto en bloque. Expansión crestal o split crest. Aquí vemos básicamente cómo hacemos la expansión de la cresta vestibular junto con la colocación de los implantes convencionales, y pasamos a la regeneración de estos gaps para que haya una mejor cicatrización. Acto continuo, vemos el ejemplo de lateralización de nervio, en el cual con piezo hacemos el retiro de la membrana, de la cortical, para acceder al nervio dentario y, por supuesto, poder retraerlo adecuadamente. Caso de elevación nasal, vemos luego de hacer la elevación nasal cómo estamos haciendo las perforaciones o osteotomías de implante y, por supuesto, tratamiento de cigomático, que en ese caso estamos viendo pues un tratamiento de 4 cigomáticos, e inclusive, como vemos a continuación, según la anatomía del paciente, que haya la posibilidad de realizarlo, pues se puede hacer la colocación de múltiples implantes cigomáticos para mejorar un poco lo que es la estabilidad de lo que es la prótesis de carga inmediata. Pero después de ver todo esto, ¿cuáles son las técnicas que vamos a utilizar? De todas estas técnicas que hemos visto cuando hay insuficiencia de hueso,
cómo tenemos que programarnos para poder seleccionar la técnica adecuada según el caso en particular a tratar. Pues lo más importante, ante todo, es establecer un correcto diagnóstico. El diagnóstico es la base de lo que va a ser todo el tratamiento, y si el diagnóstico ha sido lo más certero posible o completamente certero desde el inicio, obviamente tenemos unas grandísimas porcentajes o mayores probabilidades de que el tratamiento a su final sea un tratamiento adecuado, que sea predecible pues a largo plazo. La selección del tratamiento pues tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque cada paciente es un mundo, cada paciente tenemos que ver distintos puntos, qué es lo que quiere, qué es lo que busca el paciente. Obviamente nosotros tenemos que indicarle al paciente cuáles son los tratamientos ideales en su caso, pero luego junto con él tenemos que decidir realmente por cuál de las opciones de tratamientos nos vamos a decidir para poder realizar su tratamiento. A eso me refiero también con lo que es valorar los requerimientos del paciente, porque sí que es cierto, hay pacientes hoy por hoy que con toda la tecnología que tenemos, redes, internet, pues tienen a la disposición todos los canales para ver todas las técnicas que se puedan conseguir. Entonces, en ese sentido, vemos pacientes que ya ven mucho lo que son los tratamientos de carga inmediata, de poder llevar el mismo de la cirugía, dientes completamente fijos, implantes soportados. Y, por supuesto, ven también opciones de injerto, todas las opciones que hemos hablado y explicado un poco anteriormente. Y por ese motivo, pues tenemos que tener y valorar bien todos los requerimientos a la hora de poder seleccionar adecuadamente las técnicas. Ejecución y predictibilidad. Una vez que hemos establecido el correcto diagnóstico, valoramos los requerimientos del paciente, damos las mejores opciones al paciente y ya nos vamos a ir a la ejecución o a la cirugía, tenemos que tener un alto conocimiento y en ese sentido pues tenemos que estar muy al día a día con todas las técnicas que tenemos y sobre todo tener esa curva de aprendizaje. La formación es día a día, la formación desde mi punto de vista nunca acaba, siempre se van aprendiendo cosas, siempre se van viendo tratamientos y, por supuesto, la ejecución de todos estos tratamientos tiene que estar rodeada de valores que sean una ejecución perfecta, el saber buen hacer de lo que son las técnicas y, por supuesto, de lo que es el contenido de la teoría de cada una de las técnicas para poder aplicarlas con la mayor predictibilidad posible. ¿Todo esto para qué? Pues para poder conseguir una calidad de vida para el paciente, que es lo que en sí está buscando el paciente y en sí es lo que queremos nosotros otorgarles al paciente. A partir de aquí, pues vamos a pasar a los tratamientos Graftless Solutions para atrofias maxilares severas. Graftless Solution, es decir, no vamos a hacer ningún tipo de reconstrucción ni de regeneraciones óseas. ¿Cuáles son estos tipos de tratamientos? Sobre todo, como había comentado, que mi charla estaba basada en lo que son rehabilitaciones completas maxilares e unilaterales, pues en este caso tenemos los implantes cigomáticos y tenemos los dispositivos biomédicos con impresión 3D, que es el tema, mas sin embargo me gusta dar un background de lo que es todas las técnicas que tenemos a nuestra disposición. Y sin más preámbulo, pues vamos a pasar a los implantes cigomáticos, que es una técnica que ya tiene bastante tiempo, se ha depurado muchísimo con el cambio y la implementación de diferentes formas de poder abordar según el caso. Cada paciente hay que verlo, como he comentado anteriormente, de una manera personalizada. Es decir, cada paciente es un mundo. En un mismo paciente, inclusive, podemos notar de que el maxilar de un lado es diferente al otro lado, de que el hueso malar de un lado es exactamente o es completamente, diferente al del otro lado. Entonces, por lo tanto, hacer un diagnóstico muy certero con todas las herramientas de planificaciones y de diagnóstico para luego establecer nuestro plan de tratamiento para que vaya muy bien. Los implantes cigomáticos realmente es una técnica en la cual me siento bastante cómodo, llevo bastantes años implementando este tipo de protocolo, la verdad, con muy buenos resultados, básicamente porque tenemos que saber muy bien cuáles son todas las técnicas y según el caso en particular tenemos que saber de qué manera vamos a realizar la cirugía
propiamente dicha para que el tratamiento sea predecible y para con esto también entrar en juego un poco lo que son los diferentes diseños de implantes cigomáticos que tenemos en el mercado. Vamos a colocar un vídeo en el que vamos a ver una cirugía de 4 implantes cigomáticos. Aquí vemos lo que es el TAC del paciente, el 3D. Es un patrón de reabsorción horizontal, por lo tanto, tenemos una altura de hueso, pero es una lámina, es un filo de cuchillo. No tenemos suficiente anchura para poder colocar implantes convencionales. La paciente quería carga inmediata, quería dientes en el día y la mejor manera, en este caso, que vimos adecuado para poder abordar es con los implantes cigomáticos. Pues hacemos un colgajo mucoperióstico de toda la zona vestibular y palatina. Exponemos lo que es la apertura piriforme, el nervio infraorbitario y obviamente todo lo que es el cuerpo del hueso malar. En este caso, al tener un hueso que es muy disminuido, pues básicamente coloco un retractor en la zona de la apertura piriforme, otro retractor en el canto externo orbital. Me gusta muchísimo planificar lo que son las líneas y guías de la colocación de los implantes y la ventana sinusal para, con lápiz estéril para poder ir pues con mucha más seguridad y ser más certero. Apartamos luego de hacer la ventana, que es muy arriba, es en la zona del hueso malar prácticamente, para acceder y ver correctamente lo que es el hueso, el suelo del hueso malar. A partir de ahí comenzamos con las osteotomías, con una fresa redonda. Comienzo por la osteotomía de lo que sería el implante mesial y luego me voy al distal. A mí me gusta comenzar por el mesial porque básicamente voy a poder repartir mucho mejor, sobre todo en casos más demandantes en los cuales no tengo mucha altura de hueso malar, de una mejor manera lo que son los implantes cigomáticos, puesto que coloco el implante mesial lo más cerca del canto externo orbital y luego el otro lo puedo repartir de una mucho mejor manera hacia la zona inferior. Particularidad, pues me gusta colocar en un tratamiento de coaxigoma, me gusta que los implantes queden en posiciones de caninos, es decir, 13-23, y que los implantes distales me queden en posición de segundo premolar, primer molar, es decir, entre un 15-16 o 25-26. Vamos insertando los implantes cigomáticos, los realizo con llave de contraángulo en un principio para ir un poco más rápido, casi hasta acceder a lo que es la osteotomía, pero luego cambio a la llave manual para tener un mejor control a la hora de insertar los implantes cigomáticos, como puedes ver ahora mismo en el vídeo. Cambiamos aquí a llave manual. Vamos terminando la colocación de los implantes cigomáticos. Mucha irrigación en este tratamiento. Hay que proteger muy bien lo que son los tejidos blandos y una vez acabado un lado, por lo general suelo comenzar por el lado izquierdo y luego me cambio para comenzar hacia el lado derecho del maxilar. Igualmente, me gusta hacer una ventana para ver realmente el suelo y toda la anatomía de lo que es el hueso malar para luego pues, proseguir con lo que son todos los pasos de las osteotomías para el ensanchamiento óseo y posterior colocación de lo que son los implantes cigomáticos. Muchísima irrigación, está claro, para prevenir cualquier tipo de sobrecalentamiento en lo que es la osteotomía. Hay que mantener una muy buena aspiración también. La enfermera o la higienista tiene que aspirar muy bien toda la zona para que no veamos el paciente. Trabajo casi todos mis protocolos con sedación, en este caso en hospital con sedación intravenosa. Sin embargo, obviamente al trabajar con sedación hay que hacer el bloqueo de lo que son todos los nervios para que el paciente esté completamente tranquilo. Seguimos colocando el implante. Vemos aquí el TAC con la colocación de los implantes y vemos la radiografía inclusive ya con la restauración final. Para ese caso colocamos 4 implantes cigomáticos con implantes tuberositarios para dar una mejor estabilidad. Visto todo esto, vamos a pasar a lo que son los dispositivos biomédicos con impresión 3D, que son los implantes subperiósticos personalizados con tecnología CAD/CAM, que es de lo que realmente vamos a hablar el día de hoy. Y es otra opción más de tratamiento en la gama de opciones que hemos visto anteriormente. Podemos utilizarlo para maxilares y mandíbulas, una rehabilitación completa,
o también se puede utilizar de manera unilateral. Esta es la nueva era de los implantes subperiósticos personalizados o Neural High Tech Supercell Customized Implant con CAD-CAM tecnología o CAD-CAM Technology, que en ese sentido, como comenté anteriormente, no tiene absolutamente nada que ver con los implantes subperiósticos antiguos. Va a variar mucho, va a variar la forma en la cual vamos a trabajar, va a variar los materiales que se van a utilizar, va a variar que con estos implantes vamos a obtener una fijación de los mismos por medio de tornillos y que la planificación es totalmente digital, de manera que ya cuando hayamos planificado y se haya manufacturado lo que es el implante propiamente dicho, vamos directamente a la cirugía y es que todo fluye de una manera genial. Entonces, para hablar de implantes subperiósticos de esta nueva era, con todas las tecnologías con las que estamos hablando, tenemos que entender y saber que existe la ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica es una rama de la medicina, pero que aplica la ingeniería a ese campo. Entonces, por lo tanto, con ese tipo de tecnología vamos a poder conseguir unos resultados muy óptimos y muy precisos mediante flujo digital. Ella combina lo que son los criterios de diseño y la ingeniería, aplicando lo que es las matemáticas, la física y la química, aplica la impresión 3D, es decir, la impresión 3D en odontología no está solamente basado a lo que es la manufacturación de lo que son las prótesis bajo diseño digital, sino que también se puede aplicar y se aplica de hecho en lo que son la cirugía de los pacientes para abordar distintos campos. Inclusive, la ingeniería biomédica actúa en la construcción de lo que son equipos médicos, prótesis e implantes, dispositivos médicos y odontológicos, dispositivos de diagnóstico como la imagenología médica e inclusive de terapia. Pasado y viendo lo que es la ingeniería biomédica, vamos a lo que es la impresión 3D para justamente la ingeniería biomédica. Y eso lo que hace es combinar innovación, gestión, ingeniería y biomedicina para poder fabricar, pues como habíamos comentado, prótesis, implantes, tejidos, guías de corte, placas y mallas. Adelanto y lo que tenemos más nuevo en cuanto a impresión 3D es la generación o impresión de tejidos, puesto que hoy por hoy inclusive se están imprimiendo tejidos tipo válvulas aórticas y muchos otros campos más de lo que es el cuerpo humano para darle una mejor calidad de vida al paciente y hacer de que nuestras cirugías sean lo mínimamente invasivas. Está claro, esto se tiene que aplicar en casos muy concretos y complejos. Y por supuesto lo que queremos todo es que podamos obtener una mejora de calidad de vida para el paciente. La impresión 3D tiene varias áreas de aplicación, es decir, casi que todo el cuerpo humano. Estamos hablando de la región cráneo-maxilofacial, hablamos de la región torácica y pélvica y hablamos de la región de lo que son las extremidades superiores e inferiores. Todo eso para poder imprimir y construir lo que son prótesis, placas, mallas e implantes. Es decir, tenemos ejemplos de, obviamente, implantes subperiósticos para la región cráneo-maxilofacial, tenemos placa para reconstrucción de órbitas, placas para el cráneo, tenemos de la región torácica que se puede realizar e imprimir prótesis para el esternón, prótesis de cadera, prótesis de extremidades. Pero pasando un poco a lo que más nos compete, que es la región cráneo-maxilofacial, esta impresión 3D se está aplicando, uno, en cirugía ortognática. La cirugía ortognática es una cirugía para la corrección de los maxilares cuando hay deficiencias o hay problemas, ya no de origen dental, sino de origen esquelético. Y en este sentido, sí que es cierto, se hacía una planificación muy exhaustiva con muchas pruebas para que luego a ir a la hora de la cirugía quedase lo mejor posible, más sin embargo estas nuevas tecnologías de CAD-CAM de impresión 3D permite que para la cirugía ortognática ya podamos tener placas de fijación de los maxilares prefabricadas e inclusive ya las guías de corte perfectamente planificadas para que todo encaje a la perfección. Cuando se está en una cirugía ortognática, hablando de un LEFOR 1 o de una cirugía mandibular,
hablando del F1, pues un avance maxilar, una impactación maxilar, una retrognasia. Básicamente, luego de haber realizado lo que son las osteotomías y los cortes y hacer el down fracture de lo que es el maxilar, todo esto, las placas que se tenían, había que preformarlas o hay que preformarlas directamente en quirófano. Entonces, por lo tanto, esto hace de que el tiempo quirúrgico en el quirófano sea mayor y el área expuesta a la cual estamos trabajando, pues obviamente sea mayor. Con la impresión 3D en cirugía ortognática, lo que vamos a conseguir es que ya nos realizan las guías de corte para que sepamos exactamente hasta qué punto cortar. Y una vez que hemos cortado, ya tenemos las placas prefabricadas o preimpresas para que en el momento solamente tengamos que ajustar a la zona y atornillar las placas a ese procedimiento. Todo esto se va a traducir en que vamos a tener una cirugía menos invasiva, puesto que estamos recortando lo que son los tiempos quirúrgicos para el paciente y para nosotros. Cirugía de ATM. Cirugía de ATM básicamente es que a lo mejor pacientes que vienen con algún traumatismo o con alguna tumoración a la cual hubo que hacer una resección, se pueden diseñar ya prótesis customizadas. No es necesario hoy por hoy con ese tipo de tecnología ir a otros campos para coger hueso autólogo y poder hacer la reconstrucción de lo que es una articulación o de lo que es una mandíbula o rama ascendente de la mandíbula para poder darle solución a estos casos. En casos de cirugía plástica estética, pues tenemos dispositivos o prótesis que están realizadas por lo general de material PIC o de circonio, pues hay prótesis de malares, hay prótesis inclusive para la órbita, prótesis craneales, prótesis para el ángulo mandibular e inclusive prótesis para evitar lo que sería una cirugía de mentoplastia, de avance del mentón, pues ya con una prótesis de este tipo, ya inclusive lo que es el defecto estético ya se pudiese corregir. Cirugía reconstructiva, hablando de pacientes que han tenido pues, tumoraciones, que han tenido o que son, tienen una invalidez en ese sentido en esta región, con este tipo de tecnología es mucho más fácil, menos invasiva e inclusive más rápido de poder darle unas soluciones óptimas y predecibles para todos estos pacientes. Tenemos las prótesis, las mallas de regeneración, por supuesto, y el implante subperióstico personalizado, que es nuestro tema estrella pues, el día de hoy, con lo cual Bonisi tenemos la manufacturación tanto de las mallas de regeneración como los implantes subperiósticos. Una vez visto todo esto, vamos a pasar a lo que son los propios implantes subperiósticos personalizados con impresión 3D para los maxilares atróficos. ¿Cuáles son las características de estos implantes? Uno, la característica principal es que es una planificación con flujo digital 100%. Aplicamos todas las tecnologías que tenemos a día de hoy para poder realizar este tipo de implantes de una manera mucho más precisa. Esto es un protocolo interdisciplinar porque tenemos una constante comunicación con lo que es el ingeniero biomédico. El ingeniero biomédico, junto con nosotros, vamos a ir diseñando lo que es el propio implante en el sentido de que vamos a ver cuáles son las zonas donde hay mejor calidad de hueso en cuanto a longitud para el anclaje de lo que son los tornillos de fijación, de osteosíntesis o de titanio, para que obviamente el implante quede de una mejor manera. Hay que ver también en ese sentido lo que son todas las estructuras anatómicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de tratamientos. Sin embargo, con el ingeniero biomédico tenemos que aprovechar que ellos van a tener mucha más información, ya que ellos tienen lo que son los formatos DICOM, y van a ver las zonas de huesos mucho más óptimas para poder realizar el diseño de lo que es el implante subperióstico. Los materiales son totalmente biocompatibles. Estamos hablando de titanio para los implantes subperiósticos y en caso de a lo mejor implantes estéticos, pues estaríamos hablando de PIC y de circonio. Una de las características, o otra de las características importantísimas de los implantes subperiósticos es que nos va a ayudar a evitar grandes injertos reconstructivos. Obviamente, al evitar grandes injertos reconstructivos va a reducir la morbilidad quirúrgica y, por ende, va a reducir el tiempo quirúrgico en el cual vamos a trabajar.
Todos estos dispositivos hoy por hoy se realizan con fijación de osteosíntesis, mejorando la calidad del paciente y, por supuesto, nosotros como clínicos tener en cuenta lo que es realizar un diseño biológico de estos implantes para que se comporte correctamente y predeciblemente a largo plazo. ¿Cuáles son las indicaciones de los implantes subperiósticos? Estamos hablando de que está clarísimo, son las atrofias óseas maxilares y mandibulares, bien sean completas o bien sean unilaterales. Pacientes que a lo mejor nos podamos conseguir que no quieren realizar injertos de hueso, que quieren realizar carga inmediata. En casos superiores, si conseguimos insuficiencia de hueso del complejo cigomático malar, en el cual inclusive utilizando implantes, así sea un ápice de diámetro 3.4, no va a ser completamente estable. Yo particularmente me decanto por ese tipo de tratamiento. Y por supuesto, sin dejar a un lado lo que son los rescates de tratamientos fallidos. Pasos de la planificación. Aquí todo comienza con lo que es la elaboración de un TAC, bien sea un TAC helicoidal o un CBCT en condiciones. A partir de ahí hay que hacer una transformación a formato DICOM, que son con los formatos con los que vamos a trabajar, y estos se realizan y se envían estos archivos a lo que son los ingenieros biomédicos. El ingeniero biomédico coge estos archivos, realiza una impresión del modelo en 3D para luego poder comenzar a realizar la planificación y diseño virtual de lo que es el implante, de lo que es las guías quirúrgicas de corte, bien sea con una o con dos guías quirúrgicas, dependiendo del caso, la elaboración o manufacturación del implante para luego ir directamente a lo que es la intervención quirúrgica del paciente. El material de manufacturación, estamos hablando que es un titanio grado 5, es decir, titanio con 6 de alúmina, 4 de vanadio. Es, un titanio que es utilizado en componentes aeroespaciales, submarinismo, aplicaciones criogénicas, implantes biomédicos, implantes convencionales para uso odontológico. Presentan una gran resistencia, dureza y delgadez ante la fatiga, el estrés y la fractura. Y todo esto, con cada implante que se vaya a manufacturar, cada implante subperióstico, todos están bajo las condiciones de realizar test de elementos finitos, que son los que realmente nos va a dar los valores que haga de que son completamente resistentes a la fatiga, al estrés y a la fractura. Tiene que ser un material totalmente biocompatible. Estamos hablando de un titanio grado 5, que ya está más que demostrado que es totalmente compatible con los tejidos. Tiene una baja conductividad eléctrica, altamente resistente a la corrosión, y la superficie de estos implantes puede ser tanto microrugosa, pulida, tratamiento con ácidos, superficie con activación plasmática, limpieza ultrasónica, superficie anodizada por motivos estéticos en estos casos. Podemos ver de que podemos anodizar el implante, la superficie del implante, a un color que sea lo más parecido a lo que son los tejidos blandos, para que no haya transparencia de tejido metálico del propio implante. Y, por supuesto, una medida que es muy importante es que no hay riesgo de metalosis comparado a estructuras de cromo, cobalto y vitalium, que son las estructuras que se utilizaban en los años 40-60 cuando empezaron a aplicar este tipo de tratamiento, más no con toda la tecnología o no como se aplica hoy en día. Eso quiere decir de que con esos antiguos implantes subperiósticos tendrían que acceder primero a hacer un colgajo para hacer una impresión con materiales de impresión, cerrar, hacer lo que es el implante, volver a abrir para poder colocarlo. Entonces, en ese sentido, no estamos utilizando las tecnologías adecuadas, no se estaban utilizando los materiales adecuados para la manufacturación del implante, y luego estos implantes tampoco se fijaban, quedaban simplemente en contacto con el hueso y el tejido blando, el periósteo, más sin embargo no había ningún tipo de osteosíntesis para ello. Todo eso, como estaba comentando, ha cambiado a día de hoy. Voy a colocar un vídeo de una cirugía del maxilar superior con este tipo de tecnología, y aquí podemos ver cómo comienza la planificación de lo que es el caso, viendo dónde quiero colocar los puntos de osteosíntesis, cómo quiero colocarlos, con qué angulación quiero colocarlos, dónde no voy a ponerlos, lo que son los tornillos de osteosíntesis o tornillos de titanio,
Vemos un poco lo que es el esqueleto o la forma que tendría el implante, los dientes. Vemos en esta foto del TAC los puntos donde vamos a realizar los anclajes, la férula quirúrgica y comenzamos con la intervención, que en ese caso también ha sido realizada en quirófano hospitalario con sedación intravenosa y anestesia infiltrativa. Es muy importante. Para eso tenemos que hacer es un abordaje muy parecido al de implantes cigomáticos, solo es que en la zona palatina hay que hacer un abordaje un poco mayor, hay que replegar un poco más, hay que exponer un poco más lo que es el paladar duro. Nunca vamos a llegar a paladar blando, pero hay que exponer un poco más el paladar duro porque generalmente en la zona del paladar duro vamos a conseguir unas corticales adecuadas para poder fijar el implante con los tornillos de osteosíntesis. Vemos una guía quirúrgica de poliamida, en este caso, en el cual es una guía de corte para regularizar un poco el hueso porque tiene un patrón de reabsorción horizontal, es decir, es bastante fino, y para que esto quede mucho mejor me hace falta conseguir una meseta de hueso un poco más ancha al menos, para poder dejar bien asentado lo que es el implante. Estamos realizando ahora mismo lo que es la osteotomía de regularización y una vez acabada tiene inclusive unos forámenes por los cuales podemos hacer unas primeras osteotomías que va a estar relacionada a la colocación de los tornillos de osteosíntesis en este caso. Mucha irrigación debemos utilizar al hacer este tipo de cirugía también para evitar recalentamientos. Alta aspiración y vamos a proceder a retirar lo que es la guía quirúrgica de poliamida en ese caso. Es una guía que es un poco flexible. Vemos la foto quirúrgica con las osteotomías realizadas y muy importante, colocamos el implante, asentamos el implante subperióstico y tenemos que verificar de que el asentamiento sea completo, que no haya ningún tipo de interferencia de tejidos blandos o duros que no permita el asentamiento correcto. Una vez que hemos verificado que está completamente asentado, procedemos a la osteosíntesis de lo que es el implante subperióstico. Vamos a ir colocando los tornillos, cada uno de diferentes de longitudes, algunos igual, otros diferentes, dependiendo de la zona donde estemos anclando, según la calidad de hueso que tengamos. Anclamos tanto por vestibular como por palatino, colocamos multi-unit abutments para poder realizar la carga inmediata. Vemos una foto clínica con los capuchones ya colocados y ese es el caso con la radiografía panorámica. Una vez visto esto, pues muestro casos clínicos, más casos clínicos con distintos diseños en los cuales la tendencia es ir dejando menos material de titanio y dejando más hueso expuesto conforme a que esto sigue los patrones de lo que yo denomino diseño biológico para este tipo de implantes. Ahora entramos en lo que es Implantics Hybrid de Bonisi, que son los implantes subperiósticos personalizados de Bonisi, los cuales realmente tiene un diseño bastante congruente, tiene lo que es una manufacturación, forma de trabajo y materiales de trabajo excelentes y que inclusive, que muchas empresas a lo mejor no los tienen, viene ya completamente estéril para la hora de la cirugía. Hay casos en los cuales te envían todo lo que es el material, el implante, los tornillos, hay que esterilizarlos previamente, pero con Bonisi ya los tenemos completamente estéril para aplicarlos. Entonces, aquí con Bonisi lo importante es seguir un diseño biológico. Y un diseño biológico, como había comentado, trata de exponer o de dejar expuesto una mayor superficie de hueso denudado, sobre todo en las zonas donde va a estar la encía queratinizada, y obviamente buscar los puntos de anclaje mucho más adecuados para que el implante quede mucho más sujeto y la distribución poligonal de lo que son las conexiones de los implantes. Como diseño biológico, esto ya nos compete también a nosotros. Tenemos que tener un muy buen conocimiento de la anatomía topográfica de la región que vamos a implantar. Es decir, no es igual, está claro, entre hacer uno en la maxila
puede hacer otro en la mandíbula. Entonces, por lo tanto, la anatomía topográfica de cada una de las zonas, con todas las estructuras que están relacionadas a la zona a trabajar, tenemos que tener un conocimiento exhaustivo para que el diseño biológico sea pertinente. Tipos de atrofias maxilar. Es muy importante saber el caso que vayamos a diseñar, dependiendo a si tiene un patrón de reabsorción horizontal, vertical o ambas. Según el tipo de atrofia maxilar, pues puede cambiar un poco el diseño junto con otro diseño. Tenemos que conocer las inserciones musculares, tanto del hueso maxilar o de la maxila, junto con los de la mandíbula. Hay que hacer un estudio y revisión minuciosa de cómo están las mucosas, la encía queratinizada, que obviamente, al igual que con implantes convencionales, es de suma importancia para que el tratamiento sea predecible a largo plazo, pues con estos implantes pues también tiene su gran importancia, y en ese sentido lo que puedo recomendar es que si hay casos en los cuales no hay suficiente encía queratinizada, antes de hacer el tratamiento de implantes subperiósticos deberíamos mejorar esa encía queratinizada con injertos de conectivo, para que luego, a la hora de hacer el implante subperióstico, pues sea completamente predecible a largo plazo, y de esa manera podemos prevenir complicaciones. Tenemos que saber qué puntos de anclaje para los tornillos de fijación son los más adecuados, tomando en cuenta si lo vamos a realizar en el maxilar superior o en el maxilar inferior, la mandíbula. Tenemos que saber, según el diseño, dónde vamos a dejar o ubicar los cuerpos y los brazos de los implantes, y la distribución poligonal de las conexiones de los implantes. En cuanto a la superficie del implante subperióstico, es algo también a tomar en cuenta. No es lo mismo hacerlo con microrugosidades o hacerlo completamente pulida, que tenga tratamientos. No es lo mismo hacer un tratamiento de superficie en la zona que va de contacto con los tejidos blandos o a la que tenga la superficie tratada en contacto con el hueso. El kit quirúrgico del Implantize Hybrid realmente es un kit quirúrgico que es muy intuitivo, es muy fácil, es una caja bastante pequeña y que viene muy bien complementada. ¿Qué tenemos? Vamos a ir de izquierda a derecha. Tenemos distintas fresas para poder realizar unos slots para la colocación adecuada de las conexiones de los implantes. Tenemos fresas de osteotomías para los tornillos de osteosíntesis, en este caso de titanio. Con Bonis utilizamos tornillos de titanio, y tenemos diámetros de 1.3, 1.6. 1.3 para tornillos de 1.6 y 1.6 para tornillos de 2 milímetros de anchura. Tenemos las llaves de contraángulo para poder coger los tornillos de titanio y anclarlos. Esto lo vamos a hacer con llave de contraángulo. Más sin embargo, si a la hora de ir colocando los implantes vemos de que el torque es un poco más fuerte, está generando más estabilidad, siempre podemos terminar a carraca. Cuestión de que estuve hablando con Rui era de poder desarrollar una llave manual que seguramente muchos agradecerán, y que para distintas zonas en las cuales estemos atornillando esta osteosíntesis realmente vaya mucho mejor. Tenemos una fresa redonda también para los slots. Básicamente esa fresa redonda la utilizo mucho para maxilar superior, pero cuando estamos hablando de mandíbula, al ser un hueso extremadamente compacto y muy duro, pues ya casi que prefiero realizarlo con un piece of surgery. Y tenemos las guías de fijación para lo que son las guías de corte, para dejar todo lo que es la base para la colocación de los implantes subperiósicos. ¿Cuáles son los componentes del Implantize? Tenemos lo que es la conexión de los implantes, tenemos un cuerpo o brazo palatino, cuerpo o brazos vestibulares, que generalmente en maxilar superior van a ser 4, y los conectores para los implantes. Obviamente los agujeros por los cuales van a ir los tornillos de osteosíntesis para fijar el implante subperiósico. Las herramientas informáticas con las cuales trabajamos con Bonici es que los ficheros DICOM los trabajamos con software que se llama Tailored Implant, y el diseño del implante lo trabajamos con un programa denominado Blender. Tenemos 2 guías quirúrgicas para Implantize. Una primera guía, que de hecho el caso que vamos a hablar ahora es un caso con la de resina, pero en conversaciones también le dije a Rui, oye, mira, hay posibilidad de a lo mejor hacer una guía quirúrgica un poco más delgada
puesto que dependiendo del caso, hay casos que a lo mejor una guía de resina un poco gruesa pueda ser un poco más incómoda de estabilizar. Y cómo no, por supuesto que lo consiguió y realizó pues una férula de titanio, la cual va a ser mucho más fina y el asentamiento con respecto a los tejidos blandos va a ser mucho más cómodo. La guía de resina tenía que tener o tiene que tener ese grosor, puesto lo que buscamos aquí es que no haya deformaciones de la guía quirúrgica y que obviamente no haya posibilidad de que se pueda romper. A continuación vamos a pasar con el caso clínico. Es un caso clínico que voy a presentar que es en mandíbula con una atrofia horizontal total, con implantáis hybrid de Bonisi. Y es un caso en el cual estamos hablando de un paciente masculino, tiene 48 años de edad. El estado general de salud es bueno, diagnóstico, le tenemos atrofia mandibular avanzada generalizada. Tiene presencia, sí, de piezas dentales del 33, 32, 31, 41, 42. Presenta algunas recesiones gingivales, movilidad dentaria del 42 y como de plan de tratamiento número 1, me decanté por darle la opción del implantáis hybrid, es decir, que pueda tener inclusive dientes fijos en el día. Eso porque al tener un patrón de reabsorción casi que completo de toda la mandíbula, si queremos ir a reconstrucciones de la mandíbula para poder colocar los implantes, ya inclusive es que no vale lo que son zonas donantes intraorales. Ya habría que ir a zonas extraorales. Estamos hablando de cadera, de cráneo, de calota, de tibia, de lo que sea, de zona extraoral. Entonces, en ese sentido, el paciente, al hablar con él, pues me dijo, oye, mira, zona extraoral sí que no estoy completamente de acuerdo. Esta opción, si por encima evitamos este tipo de injertos reconstructivos, podemos hacer dientes fijos en el día, está claro, sin pensarlo dos veces, se declinó por la opción número 1, que sería el implantáis. Entonces, podemos ver una imagen clínica preoperatoria en la cual vemos las recesiones gingivales, pues, algunas caries, y en esta fotografía a lo mejor no se ve mucho lo que es el filo de cuchillo del paciente, pero ya lo veremos un poco más adelante. Hacemos el registro radiográfico y TAC mandibular. Vemos lo fino, según el TAC mandibular que vemos ahí, las corticales que tienes, que básicamente son así que 2 milímetros de esos sectores. Y donde están los dientes, sí que es cierto, hay un poco de anchura, pero es que luego, bajando un poco, hace una gran concavidad y por lo tanto también se queda con una anchura de unos 2 milímetros, como mucho 3 milímetros. Vamos a proceder a hacer el diseño y la planificación. Este es el vídeo. Y vemos que en ese caso me gustó para mi diseño pues hacer un vídeo basado en los principios de fijación de fracturas mandibulares de Ciampi. Es un principio en el cual coloco los puntos donde vamos a anclar el implante subperióstico de acuerdo a estas líneas de los principios de Ciampi. Lo hice en segmentado, en este caso, porque en la zona interna de la mandíbula hay una cierta concavidad que si lo hago completamente unido no me iba a quedar completamente adosado o en contacto con lo que es el hueso y por lo tanto pues preferí hacerlo segmentado. En la planificación vamos a ver los dientes, vamos a ver dónde vamos a hacer la osteotomía para crear una mejor base de fijación. Vamos a ver dónde vamos a realizar los slots, dónde vamos a colocar las conexiones de los implantes y, sobre todo, en qué sentido axial va a quedar para que ya luego con la planificación los dientes y la prótesis, las chimeneas, no salgan comprometiendo la estética de lo que son los dientes y obviamente salgan un poco más lingualizadas para este caso. Vemos que es un diseño que está muy bien pensado. Vemos los puntos donde se van a colocar los tornillos de titanio para fijar el implante. Vemos la regularización ósea. Desde dónde extendemos el implante para que quede bien. Y ya habiendo diseñado y planificado lo que es el implante y manufacturado el implante, vamos a la cirugía. Lo primero, realizar las extracciones dentales, seguido de un colgajo mucoperióstico, tanto vestibular como lingual. En el diseño, casi que los brazos linguales están muy cerca de lo que son las apófisis genes. Entonces, por lo tanto,
tenemos que hacer un colgajo que baje bien hacia esa zona para ese diseño que hice para ese caso. Exponemos los nervios infraorbitarios y tenemos que intentar de que a la hora de exponer esto sea completamente mucoperióstico. Esto quiere decir que no me quede trazas de periósteo en la zona, o por lo menos yo prefiero no dejar ninguna traza de tejido blando en la zona por donde va a ir el implante subperióstico. Colocamos la primera guía quirúrgica o adaptamos la primera guía quirúrgica o férula quirúrgica para hacer la regularización ósea. Realizamos la osteotomía regularizadora con piezo. Como había comentado anteriormente, es un hueso extremadamente denso por lo fino que es muy duro de realizarlo con otra fesa y está claro, es mucho menos invasivo y más cómodo pues trabajarlo con un piezo surgery. Realizamos o terminamos la primera osteotomía, podemos apreciar en la foto lo que es el hueso, lo fino que tenemos. O sea, realmente en la zona del 33 podemos ver un poco de vestibular, pero era justamente porque estaba el diente. Pero luego baja y sigue y continúa siendo fino, casi llegando hasta la basal de la mandíbula. Adaptamos la segunda férula quirúrgica para poder hacer los slots para la conexión de los implantes del implantice. Colocamos, fijamos el implantice y lo fijamos con los tornillos de titanio, que en este caso utilizamos tornillos de titanio, y en esta foto, pues muy interesante, podemos ver inclusive la punta de los tornillos que bicorticalizan desde la zona lingual, traspasando hacia la zona vestibular el implante. Es decir, que el implante queda sumamente fijo, sumamente adaptado y sumamente listo para poder hacer una carga inmediata en ese caso. Y este es un caso, no sé cuántos casos se habrá realizado con Implantice, pero decidí anodizarlo. Le cambiamos un poco el color de la superficie externa del implante para que obviamente se comporte mucho mejor con los tejidos, con el color de los tejidos blandos, lo que había comentado anteriormente. Si a lo mejor tenemos un patrón o un fenotipo de tejido que es muy delgado, pues si colocamos un implante con el color del implante metálico para que no haya transparencia. Entonces el anodizado en ese sentido, para este caso, tiene esa función. Colocamos los multi-unit abutments, los pilares multi-units para poder realizar la carga inmediata. Realizamos la carga inmediata, vemos y hacemos la radiografía con la prótesis atornillada y podemos ver el TAC posoperatorio junto con la radiografía panorámica posoperatoria. Vamos a ver el vídeo de ese caso. Comenzamos con lo que es la clínica inicial. Vemos el TAC, lo fino que es la mandíbula. O sea, realmente había zona en la parte de los terceros molares. De resto, no había nada de hueso. Era un filo de cuchillo. Realizamos la regularización. Vemos el material y la caja quirúrgica de Bonisi. Hacemos las extracciones dentales. Levantamos el colgajo mucoperióstico. Y lo que comentaba, limpio muy bien toda la zona vestibular de cualquier resto de periósteo que me pueda quedar. Ajustamos la primera férula quirúrgica, con una gubia quito unas primeras trazas de hueso autólogo y con el piezo termino de retirarla. Todo esto lo mantengo para luego poder rellenar posibles gap u offset que me puedan quedar de contacto entre el hueso y el implante en la zona vestibular. Limpiamos muy bien toda la zona mandibular, todas las paredes, tanto vestibular como lingual. Adaptamos la segunda férula de guía de corte para los slots, para alojar correctamente la conexión de los implantes. Lo comencé a hacer con una fresa redonda, pero al ser muy fuerte, muy denso, lo terminé con piezo surgery. Vemos el implante subperióstico. Lo vemos en el modelo 3D que tenemos en todos los casos con Bonisi. Adaptamos el implante y en este caso me gustó, sobre todo porque es mandíbula y era extremadamente densa, decorticalizar la pared vestibular que está justamente en la zona en contacto con el implante para promover irrigación y hacer una osseointegración por segunda inyección.
atornillamos el implante subperióstico de un lado y del otro y podemos ver el implante subperióstico completamente asentado en la mandíbula. Listo para luego colocar los multi-unit abutments y luego procedemos con el manejo de los tejidos blandos, que tiene una gran importancia a la hora de realizar este tipo de protocolo. Como comenté, con hueso autólogo, posibles offsets o pequeños, muy pequeños gaps que pueden quedar, los relleno y vemos la fotografía del implante posicionado con los multi-unit abutments posicionados. Vemos el TAC, cómo queda el implante, vemos los tejidos blandos, la curación, fantástica, genial. El implante, el paciente se va con dientes el mismo día y por lo tanto pues considero que es una muy buena y gran opción de tratamiento en los tiempos que corren el día de hoy, aprovechando justamente toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y a nuestro alcance. Planificación de próximos casos clínicos de implantitis iris, pues lastimosamente por los tiempos que corren, que por cierto mando un saludo y de fuerza, de tesón y paciencia con estos tiempos que corren, motivo por el cual también estamos realizando un poco eso para aportar un grano de arena en cuanto a lo que es la formación vía online. Y obviamente, como todo ha quedado aparcado por el problema que tenemos hoy en día del COVID, pues estos son los próximos casos que tenemos diseñados y listos para que cuando ya acabe todo esto, pues podamos realizarlo. Esto es un caso de una reabsorción unilateral. Le habían colocado implantes, se habían infectado, había retirado los implantes, intentaron regenerar, no fue buena la regeneración, llegó a nuestro caso, a nuestra clínica, me está preguntando qué tipo de tratamiento se pueden utilizar, que no quiere realizar injertos de hueso y en este caso yo creo que lo más pertinente pues poder darle este tipo de protocolo al paciente, en el cual hacemos un diseño con los brazos en las zonas que quiero que estén ancladas lo que son los tornillos para sujetar el implante subperióstico, vemos las dos conexiones de los implantes y vemos cómo quedaría con el superposicionamiento vía tecnología CAD/CAM de los dientes a la hora de terminar de rehabilitar. En esto se toma en cuenta todo, se toma en cuenta inclusive el grosor de los tejidos blandos, la altura de los tejidos blandos que va a tener, dónde vamos a hacer las fijaciones y las áreas de hueso denudado que tenemos que dejar. Segundo caso, es un caso sí ya completo, es un caso en el cual tiene una atrofia, sobre todo en la premaxila, tenemos un hueso bastante fino, la zona posterior, sobre todo la tuberosidad, baja mucho y por lo tanto para que esto quede completamente estable tenemos que hacer una osteotomía regularizatoria de todo el maxilar. Vemos en las zonas donde vamos a distribuir los implantes dónde tenemos que hacer inclusive los slots para alojar las conexiones de los implantes adecuadamente. Esto todo realizado con el ingeniero biomédico. Vamos viendo dónde vamos a realizar los cortes, a qué profundidad vamos a hacer los slots para que sea completamente predecible y luego cómo vamos a diseñar lo que es la estructura del implante subperióstico. En este caso, pues a mí me gustó que el diseño tenga una estructura en la cual podamos fijar los tornillos en la zona del hueso malar o hueso cigomático, en la zona de las aperturas piriformes. Dejo 4 conexiones de implante y sobre todo otra fijación en lo que es la zona palatina o del paladar, en el cual vamos a conseguir una muy buena fijación de este implante. Compañeros, la verdad, muchísimas gracias por haber atendido a lo que es el webinar. Quiero agradecer muchísimo a Rui y a Bárbara por la invitación y a todo el equipo de Bonisi y los ingenieros biomédicos también que tiene la empresa por darme la oportunidad de mostrar un poco del trabajo que vamos realizando. Mis datos de contacto son www.cibumax.com, que es la web, correo electrónico info@cibumax.com. Estamos como Clinical Advisor de Bonisi para España, estoy en Madrid y nada, estoy totalmente a vuestra disposición y servicio para cualquier duda que tenga en cuanto a este tipo de casos, en cuanto a planificación de casos, a cómo realizarlo, totalmente a vuestra disposición.
Muchas gracias a todos, fuerza para todos y encantado de estar aquí.